Hola muchachos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con la materia de mecanismos. Y hay algo que yo sé que ustedes se han preguntado, y es básicamente cómo modelar un mecanismo. Les he platicado en clases anteriores sobre que eventualmente vamos a crear un modelo y que vamos a crear un modelo. Hasta ahorita ustedes han tenido oportunidad de trabajar con mecanismos, incluso los han creado ustedes mismos. Pero ya llega el momento en que tenemos que aprender cómo modelarlo. Y aquí nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para modelarlo? Pues básicamente modelar un mecanismo es crear un modelo matemático basado en parámetros a los que llamamos coordenadas. Y este modelo debe tener la característica de que debe describir en todo momento la posición de los elementos del mecanismo. Como vemos en la imagen, pues el mecanismo se está moviendo. El mecanismo se está moviendo y nuestro modelo debe de poder en todo momento describir en dónde está cada uno de los elementos. Y pues para eso nosotros tenemos que escoger de qué manera lo vamos a crear, lo vamos a modelar. Y existen básicamente de todos los tipos de coordenadas que podemos encontrar o de parámetros, existen dos, o podemos clasificarlos en dos. A unas que llamamos independientes y otras que llamamos dependientes. Ahora, ¿cuáles son las independientes? ¿Cuáles son las dependientes? Bueno, pues las coordenadas dependientes, perdón, las coordenadas independientes son aquellas coordenadas para las cuales usamos un número de parámetros igual al número de grados de libertad. Por ejemplo, ustedes ya conocen este mecanismo. Ustedes ya conocen este mecanismo, el famoso mecanismo de cuatro barras. Y ya en clases anteriores vieron que este mecanismo tiene un grado de libertad. Pues bueno, y de hecho aquí lo tenemos. Si nosotros escogemos una variable, por ejemplo la variable alfa que está aquí, para modelarlo, entonces decimos que estamos usando una coordenada independiente, porque usamos un número de coordenadas igual al número de coordenadas o al número de grados de libertad. Y aquí quiero que ustedes entiendan o que coordenada significa simplemente parámetro o variable. No necesariamente piensen en X, Y, Z. Es una variable a la que le vamos a llamar coordenada. Ahora, aquí tenemos este robotito. Bueno, pues este robotito, si ustedes se acuerdan cómo calcular los grados de libertad, tiene 3 grados de libertad. Entonces, si queremos modelarlo utilizando coordenadas independientes, necesitamos 3 variables. Y pues podemos escoger cualesquiera tres variables. Por ejemplo, aquí estamos escogiendo un ángulo aquí, otro ángulo aquí, otro ángulo aquí. Y tenemos 3 variables. Ahora, este tipo de coordenadas son muy buenas, son excelentes para manejar o para modelar mecanismos de cadena abierta, por ejemplo de robots. Ahora, alguien preguntará, oiga, ¿y cómo sé yo cuáles coordenadas? Bueno, pues, o aquí fueron 3 ángulos. Bueno, necesitas 3 variables. Habrá quien diga, yo voy a agarrar 2 ángulos y la posición de uno de las uniones. ¿Es válido? Habrá quien diga, no, yo voy a trabajar nada más con las posiciones de las uniones, esas van a ser mis coordenadas. ¿Es válido? No existe un modelo único, dependiendo de cuáles escojas, es el modelo que tú vas a obtener. Lo más importante de tu modelo es que debe de poder representar al mecanismo en todo momento. Y por eso, como lo más importante es representar al mecanismo en todo momento, sucede que existe otro tipo de variables o de coordenadas llamadas independientes. Digo dependientes, porque las independientes sucede que no son apropiadas para los mecanismos de cadena cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el famoso mecanismo de cadena cerrada que vimos hace rato, que de un grado de libertad alguien escoge representarlo con esta variable, lo cual la asunción sería correcta y es correcto. Solo que sucede que existen 2 posiciones o más, de hecho más
de más de una posición para el mecanismo que son válidas para un mismo valor de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de dos posiciones bien diferentes. Una aquí y otra en donde el eslabón L2 viene por acá. Y yo puedo hacer incluso otra más así. Y todas ellas serían válidas para la posición de la variable que estamos escogiendo, que es alfa. Y entonces resulta que si yo hago un modelo matemático basado en una variable, pues no me describe verdaderamente la posición del mecanismo, porque podemos tener soluciones múltiples. Y por eso no es apropiado utilizar coordenadas independientes para modelar mecanismos de cadena cerrada. Son excelentes para mecanismos de cadena abierta. Para mecanismos de cadena abierta son excelentes. Y eso lo van a ver en otra clase que se llama robótica, en donde ustedes van a modelar robots utilizando coordenadas independientes. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues lo que hacemos es agregar redundancia. Eso quiere decir utilizar más coordenadas o más variables que los grados de libertad que tenemos. Y lo que va a ocurrir entonces es que las demás variables están relacionadas con la anterior, con la primera. Y son redundantes en apariencia, pero nos permitan describir o crear un modelo que describe mejor y que describe fielmente nuestro mecanismo. Por ejemplo, aquí yo he agregado a la coordenada alfa que ya tenía 4 coordenadas más. Una formada por la posición de esta unión cinemática, las coordenadas que yo le llamé aquí x1 y y1. Y otra por la posición de esta unión cinemática, que son las coordenadas x2 y y2, para tener un total de 5 coordenadas. ¿Cuáles 5? Bueno, pues aquí la tengo: la x1, la y1, la x2, la y2 y la alfa. En total tenemos 5. Y entonces nuestro modelo matemático va a estar formado por 5 coordenadas. Ahora, ¿cuántas ecuaciones van a salir? Bueno, pues pueden salir muchas ecuaciones, pero el mínimo número de ecuaciones que va a salir va a estar dado por una relación que se llama nr igual a n menos g. Y aquí yo les quiero agregar, muchachos, que cuando nosotros modelamos utilizando coordenadas dependientes, obtenemos un grupo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de restricción. Que el mínimo número de ecuaciones que vamos a obtener viene dada por esta relación, r igual a n menos g, donde r es el número de ecuaciones de restricción, g es el número de coordenadas dependientes utilizadas y g el número de grados de libertad. Por ejemplo, para el mecanismo que tenemos aquí, sabemos que este mecanismo tiene un grado de libertad, que estoy usando 5 coordenadas. Y entonces son 5 coordenadas menos un grado de libertad. Bueno, yo necesito 4 ecuaciones para modelar. Y de hecho, aquí tengo un modelo matemático del mecanismo anterior. ¿Cómo obtenemos este modelo matemático? Bueno, eso es algo que vamos a ver en otro video. El objetivo de este video era introducirles la forma de modelar un mecanismo y los tipos de coordenadas o parámetros que existen para crear el modelo. En otro video veremos cómo crear el modelo. Bueno, pues por lo pronto es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video.